Buenas tardes, saludos a todos. Mi charla tiene que ver con la aproximación imagenológica en la patología vascular cerebral. En primer lugar, quería darle las gracias a la Junta Directiva de Soberadi. Este año el Congreso nombra al doctor Esteban Briceño Boirín, que en paz descanse. La patología vascular del sistema nervioso central involucra desde el punto de vista fisiopatológico a dos grandes grupos. El primero es el ictus isquémico, que corresponde a un 85%, y en segundo lugar el ictus hemorrágico, que corresponde a un 15%. ¿Por dónde empezar a estudiar la patología vascular cerebral? Lo ideal es tener un estudio imagenológico anatómico que involucre desde el callado aórtico, pasando por los troncos supraórticos hasta la circulación intracraniana, idealmente en fases arterial y venosa. En esta tomografía en corte axial sin contraste vemos una hiperdensidad espontánea de la arteria cerebral media izquierda, lo que se conoce como el signo de la cuerda, complementando con el estudio angiográfico en reconstrucción Smith. Vemos una ausencia de llenado de la misma. También observamos en unos cortes más caudales ausencia de llenado de la arteria carótida interna izquierda intracraniana. Complementando el estudio angiográfico, vemos que hay una placa mixta de predominio blando que ocluye completamente el origen de la arteria carótida interna izquierda. Y fíjense acá en estos cortes coronales en MIP que se ve ausencia de llenado tanto desde el origen de la arteria carótida interna como del segmento M1 de la arteria cerebral media izquierdas. Y aquí también se complementan estos cortes, en este corte sagital en MIP, observándose esa placa mixta predominio blando que ocluye el origen de la arteria carótida interna. Por lo que es importante tener un estudio vascular anatómico que involucre el callado aórtico, los troncos supraórticos, para que no se nos pasen diagnósticos como el de este caso. A esta paciente, como tenía menos de 6 horas de evolución, se llevó a sala de angiografía. Fíjense en la imagen de la izquierda que hay una placa que condiciona una estenosis mayor del 80% al origen de la arteria carótida interna. Sin embargo, hay flujo distal a la misma. Luego, en la adquisición selectiva de la carótida interna, distal a la placa, se evidencia un trombo en el segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda. Y bueno, se colocó un stent ahí para resolver la estenosis del origen de la arteria carótida interna. Luego logramos pasar a través del trombo con un microcatéter, se liberó un stent retriever, se hizo una trombectomía mecánica y se logró destapar de trombo tanto la arteria cerebral media y resolver la placa inestable a nivel de la carótida interna. Entonces esto nos da un diagnóstico, la etiología de la patología, una anatomía y un mapa vascular que permite no solamente al radiólogo, sino al neuroradiólogo intervencionista, a una planificación y una posible opción terapéutica. ¿Cuáles son los métodos imagenológicos para el estudio de la patología vascular del sistema nervioso central? En primer lugar, les menciono los rayos X, aunque realmente los rayos X son inespecíficos. Podemos ver calcificaciones, relacionadas a malformaciones arteriovenosas, por ejemplo. La ecografía Doppler, bien sea carotidovertebral o transcranial, que no va a ser objeto de esta charla. La tomografía, la resonancia magnética y la angiografía cerebral por sustracción digital. En el caso de la tomografía computarizada, emplea radiación ionizante, las adquisiciones son rápidas, hay mayor disponibilidad, accesibilidad y menor costo que la resonancia magnética, es sensible a la sangre y a las calcificaciones, ideal en pacientes con trastorno al sensorio, porque es un estudio rápido. Sin embargo, una cosa negativa es que tiene artefactos en fosa posterior, aunque con los equipos multidetectores actuales se pueden suprimir. Sin embargo, sigue siendo un hándicap de este método. Como vemos en la imagen de la derecha, un endurecimiento del haz y que compromete la sensibilidad y especificidad de estructuras a nivel de la fosa posterior en ese corte evaluado. Es la técnica de elección en el ictus agudo. La era de los multidetectores permite estudios multicorte de tomografía. Hay algoritmos de supresión de tejidos para estudios de angiografía, sobre todo de hueso, aunque no es perfecto, sobre todo la carótida intraósea. Hay tomógrafos de 16, 64, 128, 264 que permite estos estudios multidetector, menos artefactos de movimiento, reconstrucciones MPR, MIP o volumen rendering, que es el mal llamado 3D, evaluación de estructuras vasculares a través de la administración de contraste endovenoso. También permite los estudios de perfusión,
sobre todo en el ictus isquémico agudo. Y bueno, entre el no usar y usar contraste, aquí les pongo este estudio, fíjense, les pregunto si está normal. Cuando hacemos un estudio angiotomográfico, vemos una dilatación aneurismática en relación al sifón carotidio, y cuando se hace la angiografía se corrobora ese aneurisma polilobulado de la carótida interna. Entonces, por eso a veces es peligroso estos estudios tomográficos sin contraste, porque no descartamos sobre todo patología vascular del sistema nervioso central, tan peligroso como este mono con revólver, ¿no? Vemos estas imágenes arriba a la izquierda de volumen rendering o 3D, donde nos permite evaluar la circulación arterial de la fosa posterior. También vemos estas con los planos óseos y en MIP para posembolización de una malformación arteriovenosa supraorbitaria izquierda. Abajo vemos un aneurisma en la bifurcación de la arteria cerebral media derecha en reconstrucciones MIP y volumen rendering 3D. Entonces es importantísimo que la data cruda adquirida de los estudios sea valorada por el radiólogo, tanto en cortes sagitales, coronales, axiales, MIP, MPR y volumen rendering, para que no se nos pasen lesiones como la que les mostré. Hay un concepto de no hubo consola, o sea, cuando el radiólogo o el residente de radiología no revisó la data cruda del estudio en pleno, recordando al profesor Bernardo Lander. No hubo consola. Aquí les coloco un ejemplo del signo del punto hiperdenso, como dicen los anglosajones dot sign. Fíjense la hiperdensidad espontánea del segmento M2 al nivel del valle silviano derecho de la arteria cerebral media, y complementando con un estudio angiotomográfico, vemos una oclusión por trombosis de la misma. Obviamente en el contexto de un paciente con ictus isquémico agudo y defecto de llenado focalización neurológica del hemicuerpo izquierdo. El aspect score es un cálculo que realizamos restando un punto por cada hipodensidad que vemos en el territorio, bien sea superficial o profundo, de la arteria cerebral media. Fíjense que hay segmentos M1, M2, M3, M4, M5 y M6, el núcleo caudado, el núcleo lenticular y la cápsula interna. Entonces, generalmente los pacientes que tienen un aspect score de 6 puntos para arriba tienen mejor resultado en la trombectomía mecánica que aquellos que tienen un aspect score por debajo de 6. Ahí les coloqué la dirección de una página web donde pueden hacer el cálculo directo. Incluso hay un curso rápido para uno entrenarse en este método. Paciente femenino de 52 años, tiene una hemiparesia izquierda, 3 horas de evolución, un aspect de 8 puntos y un NIH de 12, cosa que también es importante desde el punto de vista clínico a la hora de evaluar este tipo de pacientes por parte de los neurólogos y de los neuroradiólogos intervencionistas. Vemos una hiperdensidad espontánea de la arteria cerebral media derecha. Se corrobora en la angiotomografía axial y coronal en reconstrucciones MIP, que está ocluida la arteria cerebral media derecha. Sin embargo, hay algo de colateralidad. Y bueno, cuando se lleva el paciente a la sala de hemodinamia, se cateteriza la arteria carótida interna derecha. Fíjense que hay ausencia de llenado del territorio de la arteria cerebral media. Sin embargo, hay colaterales piales desde la cerebral anterior que tratan de reperfundir dicho territorio. Con un microcatéter se pasó distal donde estaba el trombo, luego se liberó un stent retriever y se haciendo un catéter de aspiración con una técnica mixta, y se logra la extracción del trombo y reaperturar ese territorio de la arteria cerebral media. Y fíjense en este estudio tomográfico de 72 horas de evolución, solamente el paciente hizo un infarto del núcleo lenticular derecho, que de lo contrario, de no haberse hecho esta trombectomía, habría hecho un infarto extenso del territorio de la arteria cerebral media. Esta técnica que se le practicó a este paciente es lo que se conoce como solumbro. Otro signo que les quería mencionar es lo que se conoce como el spot sign y el leakage sign. Fíjense a mano derecha, el spot sign. En un estudio angiotomográfico post-contraste endovenoso vemos un realce que parece como pseudoneurismático en relación al hematoma, a este hematoma temporal derecho, y eso es un predictor de resangrado y de expansión del hematoma, y estos pacientes tienen peor pronóstico clínico cuando vemos este signo. Y a mano derecha el leakage sign. Fíjense, se hace una fase arterial o una fase precoz vascular y luego una más tardía. Y fíjense que hay una diferencia en esa zona que marca el círculo negro de más de 15 20 unidades Hounsfield. Esto también es un predictor de expansión del hematoma y de resangrado.
lo que se conoce como tomografía multimodal, sobre todo desde el año 2015 con el advenimiento de trabajos como el Mr. Clean, que dan los resultados buenos clínicos de la trombectomía mecánica cerebral, es hacer una tomografía de cráneo simple, luego la administración de contraste, hacer un estudio vascular, sobre todo para evaluar el polígono de Willis y toda la circulación arterial intracraniana, y seguido de esto lo que es la perfusión cerebral, para evaluar el flujo sanguíneo cerebral, el tiempo de tránsito medio y el volumen sanguíneo cerebral. Fíjense los mapas que te dan estos colores para evaluar desde el punto de vista cualitativo, incluso cuantitativo con unos ROI. Y sobre todo para ver si hay mismatch que prediga que le va a ir bien a este paciente si se le hace una trombectomía mecánica, como en este caso una oclusión de la arteria cerebral media izquierda. Incluso ahora esta data cruda se puede postprocesar a través de programas de inteligencia artificial como el Brainomics. Incluso puede estar el programa como una app en su celular, y tanto los neurólogos, los neuroradiólogos diagnósticos, los neuroradiólogos intervencionistas tener rápido en menos de 5 minutos este reporte, el aspect, la perfusión y la anatomía vascular para decidir si un paciente es candidato a una trombectomía mecánica cerebral o incluso también a trombolisis endovenosa. La resonancia magnética es un método que no emplea radiación ionizante, a diferencia de la tomografía, pero lamentablemente este estudio está, o sea, solamente para pacientes colaboradores, y en el caso que no sean colaboradores ameritarían sedación o anestesia general por parte de un anestesiólogo. También tenemos problemas con aquellos que son claustrofóbicos, los pacientes que tienen marcapasos, aunque ahora no todos los marcapasos, y prótesis metálicas que no sean compatibles con el magneto del resonador. Tampoco se pueden realizar este tipo de procedimientos. Los tiempos de adquisición son más largos que la tomografía, aunque ahora hay protocolos reducidos. Obviamente no de 1 minuto, pero hay protocolos reducidos que podrían durar de 7 a 10 minutos. Nos da una excelente visión anatómica, morfología y de las partes blandas del sistema nervioso central y de las estructuras que lo rodean. Excelente para la evaluación de la estructura de la fosa posterior. Podemos hacer estudios angiográficos, estudios funcionales como el de difusión o como el de perfusión. La resonancia magnética, ha habido franca mejoría en la detección de la sangre aguda, casi que igualándose a la tomografía, con secuencias de ecogradiente, bien sea T2 estrella, el Black Blood o la de susceptibilidad magnética. Mayor sensibilidad y especificidad, como se los había comentado, para lesiones en fosa posterior. Podemos tener efectos geográficos sin la administración de contraste endovenoso. Esto es una ventaja con respecto a la tomografía, sobre todo en pacientes alérgicos al contraste endovenoso o aquellos en los cuales está contraindicado con disfunción renal, que es lo que se conoce como tiempo de vuelo. Y mayor sensibilidad al ictus isquémico agudo, sobre todo por la secuencia de difusión versus la tomografía. Entonces aquí les coloco varios ejemplos arriba. Fíjense un T2 y una difusión donde se ve esa lesión, ese infarto isquémico agudo a nivel del tallo. La imagen de abajo a la izquierda donde se ve un estudio angiográfico que involucra el callado aórtico, los troncos supraórticos y la circulación intracraniana. Y a mano derecha una secuencia de susceptibilidad magnética donde vemos esas imágenes hipointensas que corresponden a hemorragias petequiales múltiples, probablemente en el contexto de una angiopatía amiloidea. La enfermedad cerebrovascular isquémica hiperaguda, el mejor método de diagnóstico es la resonancia magnética, sobre todo por la secuencia de difusión, el coeficiente de difusión aparente. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay una disminución de la difusión. La difusión está restringida y por eso es que vemos esas hiperintensidad señal en esta secuencia de difusión. Y esto se da por una alteración de la membrana de las neuronas, lo que es la sodio-potasio ATPasa se bloquea, las células se hinchan, hay una disminución del espacio intersticial, disminuye el movimiento browniano y por lo tanto hay una restricción a la difusión y a la imagen hiperintensa que vemos en la secuencia de difusión. Cuando hacemos perfusión por resonancia magnética, por ejemplo, en el ejemplo de arriba, fíjense que tenemos perfusión, difusión y lo que se conoce como el mismatch. Entonces fíjense que la perfusión, hay una alteración amplia en el hemisferio cerebral derecho. Realmente el área infartada solamente es una pequeña área a nivel temporoparietal del lado derecho, y por lo tanto cuando se hace el mismatch hay lo que se conoce la zona verde como el área de penumbra y la zona roja como el área ya infartada, como también vemos en el ejemplo en el diagrama de mano izquierda. En cambio, en el ejemplo de abajo, fíjense
que hay una coincidencia perfecta entre el área afectada en la perfusión, el área afectada en la difusión, y por lo tanto no hay mismatch, es decir, que todo el tejido afectado ya está infartado y por lo tanto este paciente no tiene área de penumbra y no se beneficiaría de una trombectomía mecánica cerebral. La secuencia de ecogradiente, o también conocida una de ellas como el T2 estrella, es sensible a productos de degradación de la hemoglobina, a las calcificaciones, al depósito de sustancias paramagnéticas como los metales, como el hierro, el aire, la neurocisticercosis, el trayecto de válvulas derivativas de drenaje ventricular. Aquí les coloco el ejemplo de un paciente masculino de 23 años con endocarditis infecciosa quien presenta cefalea intensa y visión borrosa. Y fíjense en las secuencias T1 y FLAIR, llama la atención estas lesiones hipointensas cortico-subcorticales en relación a los lóbulos occipitales. Y cuando se complementa abajo a la derecha con la secuencia de cogradiente, se ve mejor esos vacíos de señal que corresponden a émbolos sépticos con transformación hemorrágica. Secuencia de susceptibilidad magnética es una secuencia que tiene una gran sensibilidad en la detección de sustancias paramagnéticas, como lo es la hemosiderina, el calcio, la desoxihemoglobina, las lesiones venosas. En el ejemplo de este paciente, fíjense que tiene un cavernoma a nivel del lóbulo temporal izquierdo en la sustancia blanca profunda. Y cuando se complementa con esta secuencia de susceptibilidad magnética en cortes más craneales, como la imagen de la derecha, vemos que está asociado a una anomalía venosa del desarrollo. Entonces tenemos un angioma cavernoso y una anomalía venosa. Esta asociación entre una patología y otra está en un 11%. Por eso es que es importante, sobre todo cuando vemos una anomalía venosa del desarrollo por angiotomografía, a pesar de que ya tenemos el diagnóstico por angiotomografía, la anomalía venosa podría tener lesiones tipo cavernoma, bien sea única o múltiples, que no las vamos a ver por tomografía y que es más sensible a la resonancia magnética. Ideal sobre todo hacer esta secuencia de susceptibilidad magnética. Les había comentado, útil para las hemorragias petequiales, los traumatismos craneoencefálicos, sobre todo cuando hay daño axonal difuso, para ver hemorragias, lesiones de tractos largos de sustancia blanca, la cavernomatosis. Y en este caso, este paciente, fíjense que tiene múltiples hemorragias petequiales, córticos, subcorticales en ambos hemisferios cerebrales difusas, para el diagnóstico de angiopatía amiloidea que se asocia principalmente. La angioresonancia permite hacer estudios sin contraste endovenoso solamente cuando se hacen secuencias 3D TOF, o lo que se conoce como time of flight o tiempo de vuelo. Sin embargo, también podemos tener efecto angiográfico con la administración de gadolina endovenoso, que es lo que se conoce como contraste de fase. Entonces aquí vemos imágenes representadas del polígono de Willy en corte coronal y en corte axial. Sin embargo, estas secuencias de tiempo de vuelo, time of flight, tienen sus afectaciones por el flujo. Fíjense en el contexto de esta paciente femenina, 52 años, que refiere inicio de enfermedad actual hace 3 años aproximadamente, con clínica de neuralgia trigeminal, izquierda, territorios B1, B2, y vemos esta lesión ocupante espacio en relación al tallo encefálico extraxial. Fíjense que tiene un vacío de señal heterogéneo, como imágenes en capa de cebolla. Es bilobulada y bueno, había la sospecha de que esto fuese un aneurisma y que estuviese trombosado, parcialmente trombosado. Cuando se le hace el time of flight o tiempo de vuelo de angioresonancia magnética sin contraste, fíjense que la lesión no se llena. Entonces, claro, ahí había la duda si realmente la lesión estaba trombosada o si era un fenómeno del flujo dentro del aneurisma, ¿no? Que no lo detectaba el time of flight. Y finalmente se complementa con una angiotomografía. O sea, este paciente de la angioresonancia tuvo que echar para atrás para la angiotomografía, y fíjense cómo se llena completo esta dilatación aneurismática gigante bilobulada en relación al segmento comunicante de la arteria carótida interna izquierda. Es decir, que hay que tener cuidado o sea, que no es perfecta, ¿no? Esta angioresonancia sin contraste. Aquí tenemos este otro ejemplo. Este es un paciente masculino de 40 años, posembolización embolización y radiocirugía de malformación arteriovenosa periventricular izquierda. Fíjense las secuencias T2, FLAIR y T1, donde vemos una lesión nodular periventricular con gliosis perilesional, y cuando se pasa a contraste tenemos una lesión con realce nodular periférico, casi en anillo, con esa intensidad central, y en las secuencias de angioresonancia venosa no se ve representada la malformación arteriovenosa,
Y cuando se le hace la angiografía por sustracción digital ósea, vemos que no hay ningún blush, ningún realce, ninguna arteria, ninguna vena anómala, es decir, que la malformación arteriovenosa está curada y realmente lo que nosotros estamos viendo es una alteración de la barrera hematoencefálica en la resonancia magnética, por lo que no todo realce en la resonancia magnética es necesariamente una alteración que vayamos a ver vascular en la angiotomografía o en la angiografía por sustracción digital. Por último, la angiografía cerebral con sustracción digital ósea es el gold estándar de la patología vascular del sistema nervioso central, pero lo ideal es tener una aproximación diagnóstica con tomografía y resonancia magnética y los estudios angiográficos no invasivos antes de llegar a ella. Nos permite evaluar el callado aórtico, los troncos supraórticos, los circuitos carotídeos, el circuito vertebrovascular, el polígono de Willis, el territorio de las carótidas externas, y no solamente sirve para hacer diagnósticos, sino que también sirve para hacer tratamientos. Aquí tenemos un ejemplo de un aneurisma gigante del segmento cavernoso de la arteria carótida interna izquierda, en proyección oblicua anterior izquierda. Entonces, hay una de términos con respecto a este estudio. Realmente no se debe usar la palabra arteriografía, se debe usar la palabra angiografía porque estamos estudiando las arterias, los capilares y las venas. Hay también un enredo que si el estudio es de 4 vasos o de 6 vasos, lo ideal en una angiografía cerebral diagnóstica de primera intención se evalúan las 2 carótidas comunes, las 2 carótidas internas y las 2 carótidas externas y las 2 arterias vertebrales. Entonces, claro, cuando uno va sumando que si son 4 vasos, 6 vasos, 8 vasos, pero lo ideal es evaluar los vasos que les acabo de mencionar. Hay otro término que es la panangiografía, es decir, toda la circulación que involucra la cabeza y el cuello. Un ejemplo, vemos en las imágenes de arriba esta tomografía, esta angiotomografía, una hematomitra parenquimatosa en relación al lóbulo temporal izquierdo. Cuando se pasa contraste en secuencia angiográfica, fíjense que hay un nicho a nivel del uncus temporal izquierdo en relación a la arteria cerebral media. Y abajo se corrobora el diagnóstico de una malformación arteriovenosa con esos cortes de angiotomografía axial, coronal y sagital. Sin embargo, este estudio, si bien es cierto hace diagnóstico de malformación arteriovenosa, no nos permite precisar bien cómo es la irrigación de esta malformación, aunque ya sabemos que está involucrada la arteria cerebral media. Impresiona que tiene un drenaje venoso profundo, pero hay que corroborar también que tenga un drenaje venoso superficial. Por lo que el estándar, cuando tenemos una malformación arteriovenosa, así tengamos el diagnóstico por angiotomografía, para corroborar la información o la angioarquitectura de lo que les estoy mencionando, debe hacerse una angiografía por sustracción digital. Aquí tenemos un corte en perfil, lo que es una proyección lateral de arteria carótida interna izquierda, y fíjense cómo desde una fase arterial precoz se ve el llenado del nicho en el uncus del lóbulo temporal izquierdo. Luego una fase capilar, fíjense que ya empieza un drenaje venoso precoz, múltiples venas tortuosas, ectásicas dilatadas. Esta malformación tiene un drenaje venoso mixto, superficial y profundo. Entonces la angiografía nos permite evaluar estas fases en tiempo real, arterial, capilar y venoso, y por eso es el gold estándar por encima de la angiotomografía y angioresonancia, que a pesar de que son métodos no invasivos, son métodos estáticos. En cambio, la angiografía es un estudio dinámico, funcional. Entonces, en el caso de las malformaciones arteriovenosas, podemos evaluar las aferencias, el drenaje venoso, aneurismas de flujo, la clasificación de Spelzel-Martin, que es importantísimo, y saber si es tratable o no tratable, y en el caso de la neuroradiología intervencionista, si es o no es embolizable con seguridad la malformación. Esta paciente se le hizo una embolización con un líquido embolizante que se llama FIL, y fíjense las imágenes arriba en el diagnóstico y las imágenes de abajo donde ya no hay llenado de la malformación arteriovenosa. Esta paciente quedó curada. Estas son otras imágenes que nos permiten la angiografía, lo que se llama la reconstrucción tridimensional, rotacional. En la imagen de la izquierda vemos el mismo aneurisma que ya les había mostrado anteriormente en relación al segmento oftálmico de la carótida interna, y también lo podemos ver con hueso, que es una de las imágenes que le gusta a los neurocirujanos que clipan estas lesiones, para ver la relación de la silla turca, el dorso, el proceso clinideo anterior en relación al cuello y cómo va a colocar el clip. Otra de las cosas que permite la angiografía es la técnica de road mapping para la evaluación de la posibilidad de una embolización.
Los pacientes a los cuales se les realiza embolización con coils, por ejemplo, de aneurismas intracranianos, fíjense en esta angiotomografía, el destello que producen los coils, que son metálicos, que no permite la evaluación realmente si hay un residuo no aneurismático. Lo ideal es hacer control por angiografía. Y la otra cosa que les quería mencionar es en relación a la clasificación de Fischer. Por ejemplo, fíjense este paciente con un hematoma intraparenquimatoso que involucra el lóbulo frontal izquierdo con drenaje por contigüidad del sistema ventricular. Fíjense que no vemos hemorragia aracnoidea y por lo tanto estaría mal empleado decir que esto es un Fischer 4 porque realmente este paciente no tiene hemorragia subaracnoidea. Por eso que es importante los pacientes Fischer 2, Fischer 3, Fischer 4 tienen que tener hemorragia aracnoidea para poder usar esta clasificación. El caso de este paciente fue una malformación arteriovenosa, la causa de esta hemorragia intraparenquimatosa. Fíjense que aquí les pongo 5 ejemplos de hemorragia. El de mano derecha, una hemorragia a nivel del núcleo lenticular. El de mano izquierda, ya se los había mencionado en la lámina anterior, una lobar frontal izquierda. La tercera imagen, una imagen de hematoma en jet en relación a la porción parasagital del lóbulo frontal derecho. La cuarta imagen, una hemorragia a nivel parietal derecho. Y la última imagen, un hematoma subdural en relación al lóbulo temporal izquierdo. Y fíjense que también hay un hematoma intraparenquimatoso en relación a la porción mesial del lóbulo occipital. Entonces tenemos 5 pacientes con hemorragias espontáneas, donde son 5 diagnósticos diferentes a pensar. Fíjense, el primero en un sitio típico hipertensivo, por lo tanto realizarle estudios angiográficos a este paciente, obviamente si es un paciente por encima de los 50 años, que sea conocido hipertenso, no tendría mucha utilidad. El segundo paciente terminó siendo una malformación arteriovenosa. El tercer paciente es típico de aneurismas rotos del complejo comunicante anterior. El cuarto paciente una angiopatía amiloidea. Y el quinto paciente la ruptura de una fístula arteriovenosa dural. Así que es como no caer en el azar cuando veamos hemorragia intracraniana. No todos los pacientes van a angiotomografía, no todos van a angioresonancia, no todos van a angiografía cerebral. Así que no es un tema de lanzar moneda a la suerte. Muchísimas gracias por su atención.